365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...24 de mayo, promesa 144... el amor marca que el mundo no puede falsificar. Hay algo que me persigue cada vez que leo este pasaje. No como una acusación, sino como una pregunta honesta que Jesús hace directo al corazón. ¿Estás amando o solo diciendo que amas? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La mayoría vivimos en esta brecha sin darnos cuenta. Decimos te amo en el matrimonio mientras nos alejamos en silencio. Decimos te quiero, hermano, en la iglesia, mientras guardamos una ofensa que lleva envenenando nuestro corazón hace meses. Decimos que amamos a Dios, pero no le damos amor a las personas que Él más cuida. Y Jesús no nos dio una sugerencia, tampoco nos dio una invitación opcional para cuando tengamos ganas. No. Nos dio un mandamiento. Leamos Juan, capítulo 13, versos del 34 al 35, que dice así: que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Permítanme darles un nuevo mandamiento, dice la Biblia en Mensaje. Ámense los unos a los otros como yo los amé. Ámense unos a otros. Así reconocerán que todos son mis discípulos cuando vean el amor que se tienen unos a otros. Así que esta promesa nos lleva a pensar que el amor no es una emoción, es una evidencia visible de que Dios vive en nosotros. Y la única marca que el mundo no puede falsificar. Jesús dijo estas palabras en el aposento alto durante la última cena. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando uno da sus últimas instrucciones, esas últimas instrucciones siempre son las más importantes? De repente, Jesús no habló de organizar un movimiento, tampoco habló de fe. Él habla de amor, porque el amor del reino no depende de cómo te tratan los demás, sino de quién gobierna tu corazón. La palabra griega que se usa aquí es agapao, que es el mismo verbo de Juan capítulo 3, verso 16, que no es un amor que surge cuando el otro se lo merece. Es el amor que se elige, el que actúa incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Y lo llama nuevo, no porque no existiera antes, sino porque ahora tiene un estándar diferente. En el Antiguo Testamento ya existía el mandamiento de amar al prójimo, ¿verdad? Pero Jesús lo eleva a tal como yo los he amado. Ya no el amor que alcanzamos cuando estamos bien, no, tal como yo los he amado. El amor que Él demostró cuando lavó los pies, luego de que corrieron lejos. El amor que Él demostró cuando abrazó a las personas rotas. El amor que Él demostró cuando permaneció en la mesa con el traidor sentado ahí. El mundo no entenderá mucho nuestras ideas, nuestras creencias, hasta que experimente nuestro amor. Esto es como el perfume. El perfume no necesita anunciarse. La gente lo percibe cuando alguien entra en la habitación. Así debe ser el amor de Dios en nosotros. No solo en el altar, no solo en una prédica, no solo cuando es visible. Debería percibirse en cómo respondemos cuando estamos cansados, en cómo hablamos cuando estamos molestos, en cómo tratamos
a un mesero, en cómo corregimos, en cómo le hablamos a alguien que piensa diferente a nosotros, en cómo perdonamos. El amor genuino no solo aparece en los momentos públicos, aparece en los momentos privados. Ahora, imagínate un billete. Un cajero recibe un billete y no lo revisa porque duda del cliente. Lo revisa porque hay billetes falsos en circulación. Y los billetes falsos no se detectan por lo que dicen. Tienen los mismos números, tienen los mismos colores. La diferencia está en el material del que están hechos. El amor funciona igual. En este mundo hay mucho amor que parece ser real, pero es una imitación. Es un amor condicional, un amor disfrazado de incondicional, pero sigue siendo condicional. Un amor que dura mientras el otro te dé lo que necesitas. Pero la marca de autenticidad no la ponemos nosotros, la pone el amor que damos cuando nadie nos está mirando. Y ahora te quiero abrir mi corazón porque hay algo que me duele reconocer. Somos muy buenos describiendo el amor. Lo predicamos, lo cantamos, lo publicamos. Pero a la hora de practicarlo, cuando el amor nos cuesta algo real, muchas veces preferimos la distancia. Jesús no dijo, reconocerán que son mis discípulos por cuánto saben. Tampoco dijo, por cuánto sirven, no por cuánto predican. Él dijo, por el amor que se tienen. Qué difícil, ¿verdad? Por el amor que se tienen. El día de hoy, poca gente se tiene amor. Porque cualquiera puede aparentar espiritualidad por unos minutos, pero amar de verdad revela quién gobierna el interior. Es fácil amar a la gente ideal, pero el amor de Dios aparece cuando amas a personas que son difíciles. Y si somos honestos, muchas veces nosotros queremos amar, pero mientras no nos hieran, mientras no nos fallen, mientras no nos contradigan. La pregunta que me hago hoy, y también te la hago a ti, es, ¿cuándo fue la última vez en que tu amor te costó algo real? Pero no en palabras, en hechos. Hay una forma de no amar que es muy sutil y muy peligrosa. La de creer que tenemos toda la razón, que nuestra manera de ver la fe, la familia, el matrimonio o la vida es la correcta. Y que los demás simplemente no han llegado todavía a donde estamos nosotros. Pero cuando tú decides que ya sabes cómo es alguien, dejas de verlo. Cuando tú dejas de verlo, ya no puedes amarlo. Solo puedes administrar tu imagen de él. Jesús amó sin ese filtro. Él amó a Pedro sabiendo que iba a negarlo. Amó a Tomás sabiendo que iba a dudar. Amó a Judas sabiendo que lo iba a traicionar. Porque su amor no esperaba a que el otro estuviera listo para recibirlo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Amar no significa aprobar todo. Jesús amaba profundamente, pero también confrontaba, porque el verdadero amor no destruye la verdad, la sostiene con gracia. Vivimos en una generación hiperconectada, pero emocionalmente sola. Hay gente que recibe cientos de mensajes al día y aún así se siente invisible. Personas que suben fotos sonriendo, mientras por dentro se sienten profundamente rechazadas. Y ahí entra el amor de Dios a través de nosotros. Porque a veces el milagro que alguien necesita no es primero financiero. Es sentirse visto, es sentirse escuchado, es sentirse aceptado y es sentirse amado. John Maxwell dice que la gente puede dudar de lo que tú dices, pero siempre creerá en cómo la haces sentir. Así que hay corazones que jamás leerán una Biblia, pero sí leerán tu manera de tratar a otros. Y esa es la pregunta que más me hago. Señor, ¿será que yo ya me cansé de amar? ¿O todavía puedo
amar un poco más. Y la respuesta que he encontrado es que el problema no es la capacidad de amar, es la fuente. Si el amor que tú das viene de tus propias reservas, se va a acabar. Pero si viene de haber recibido primero su amor, eso va a cambiar todo. La Biblia, en primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice: nosotros amamos a otros porque Él nos amó primero. No es que nosotros tengamos que forzarnos más a amar. Es que necesitamos primero recibir más de su amor para que fluya desde dentro ese amor hacia otros. De repente tú, al igual que yo, te has preguntado: yo antes era mucho más amoroso con las personas, pero me defraudaron, me fallaron. Tú no sabes, Wendy, todas las que a mí me han hecho. También si yo me sentara contigo a contarte, terminaríamos este podcast mañana. Pero ¿sabes qué? Hay algo que a mí me ayudó a saber que nadie puede dar de lo que no tiene. Pero tú tampoco puedes contener todo aquello que se derrama. Si tú recibes del amor de Dios, tú también encontrarás amor donde vayas. Porque con Dios siempre es así. La esencia de Dios es el amor. Así que Dios no te pide que tú ames con tu propio amor. No, te pide que lo dejes amar a través de ti. Pensemos por un momento. ¿Nuestra manera de amar hace que la gente se acerque más a Dios o se aleje de Dios y diga: si así es este cristiano, ya no quiero conocer ese Dios? ¿Hay alguien en tu vida a quien tú dices amar, pero en realidad estás juzgando o estás evitando? Porque eso tampoco es amar. ¿Tu amor últimamente te ha costado algo? ¿O solo has amado cuando ha sido fácil? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a recibir del amor de Dios? No a pedirle cosas, sino a dejarte amar por Dios. A primero llenar la cisterna para que luego se derramen esas gotas a todas las personas. Porque te recuerdo, el mundo no va a creer en tu fe por lo que tú predicas. Va a creer por cómo los amas. Ora conmigo y dile: Señor, enséñame a amar como tú amas. Hoy reconocemos que muchas veces hemos dicho amar sin demostrarlo. Hemos juzgado donde debíamos abrazar. Nos hemos guardado distancia donde debíamos acercarnos. Arranca de nosotros el orgullo, la dureza, la indiferencia. Danos empatía, danos tu corazón, Señor. Ayúdanos a amar, incluso cuando sea incómodo, cuando cueste, cuando duela. Que nuestra vida refleje tu corazón. No solo hagamos cuando alguien nos lo vea, sino que todo el tiempo nosotros demostremos que te amamos. Que las personas que nos rodean, nuestra familia, el matrimonio, la comunidad, todos vean en nosotros una marca que el mundo no puede fabricar. Que te vean a ti, Jesús, y a ti amando a través de nosotros. Oramos en tu nombre. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 23. Juan, capítulo 13, versos del 31 hasta el capítulo 14, verso 14. El Salmo 119, versos del 17 al 32, y Proverbios, capítulo 15, versos del 31 al 32. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera de fe por estos 144K en 3, 2, 1, adelante. Comenzamos. 2 de Samuel, capítulo 4. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había 2 hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Berot.
La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde también viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando el trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante toda la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: «Mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y toda su familia». Pero David les dijo a Recab y a Baana: «El Señor, quien me salva de todos mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Siglac. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia?». Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran, y así lo hicieron. Les cortaron las manos, los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: «Somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel». Y el Señor le dijo: «Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel». De modo que allí, en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses. Durante Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: «Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses». Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: «Odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa». Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó Ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando por los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Marca ese verso 10. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse a Hebrón, a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibnar,
Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas las fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Rafaim. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó a David: sí. Adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de los enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron de nuevo, se desplegaron en el valle de Rafaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Segunda de Samuel, capítulo 6. Entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá, para entrar de regreso al arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo del trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí junto con el arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa. Llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques del cuerno del carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en un lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas, ofrendas de paz,
Y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pan de dátiles, un pastel de pasas y uvas. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar». David le replicó a Mical: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor. De este modo celebro delante de Él. Así es, estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Hoy hemos leído los capítulos 4, 5 y 6 de Segunda de Samuel. En estos pasajes transitamos entre el asesinato de Isboset, la unción de David como rey de todo Israel y el intento fallido y luego glorioso de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Aquí Dios nos enseña que la forma importa tanto como la intención. Segunda de Samuel, capítulo 4, Isboset, hijo de Saúl, es asesinado por sus propios hombres, Recab y Baana, quienes esperaban una recompensa de David. Pero David los ejecuta diciendo en el verso 10: «Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté en Siglac. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias». Por mucho tiempo nosotros hemos escuchado que el fin justifica los medios, pero aquí David reafirma un principio clave en el reino. Los fines no justifican los medios en el reino de Dios. Aunque Isboset no era un rey legítimo, su muerte no debía venir por manos humanas que actuaban por ambición. Dios no honra los logros que nacen de la desobediencia, aunque parezcan avanzar su causa. ¿Estás tomando atajos emocionales, atajos financieros, para lograr algo que crees que es la voluntad de Dios? Si tú actúas por impulso, puedes retrasar lo que solo se alcanza por obediencia. Es en Segunda de Samuel, capítulo 5, donde David finalmente es ungido como rey de todo Israel. La Biblia nos dice que él tenía unos 30 años cuando comenzó a reinar sobre Judá y ahora sobre todo el país. Pero su trono no fue por fruto de su manipulación o porque él estuvo forzando las cosas, sino por espera, por fidelidad y por honra. La conquista de Jerusalén, conocida como la ciudad de David, marca un punto profético. Jerusalén sería el centro espiritual, político y profético del pueblo de Dios. Te hice marcar el verso 10 de 2 de Samuel 5 que dice: David se hacía cada vez más poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. La fama, el respaldo y toda la autoridad de Dios no vinieron de sus habilidades, de sus estrategias, ni mucho menos de sus conexiones. Vinieron de una sola fuente, porque Dios estaba con él. Y aquí hay una gran diferencia que marca destinos. Estar con Dios es nuestra elección. Nosotros adoramos, oramos y buscamos de Dios. Pero que Dios esté contigo es su respaldo, su sello, su favor sobre todo lo que haces. Es el éxito de Dios que te persigue. Muchos pueden decir: yo estoy con Dios, pero no todos tienen la evidencia de que Dios está con ellos. No es lo mismo hacer las cosas para Dios que hacerlas con Dios. Y con esto quiero decirles que podemos estar haciendo cosas espirituales, pero si Dios no respalda lo que tú haces, lo haces en tus fuerzas. En cambio, cuando Dios está contigo, lo que haces en secreto tiene frutos públicos. Lo que siembras en fe crece aunque el clima parezca adverso.
Y luego vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, que David organiza una gran procesión para llevar el arca del pacto a Jerusalén, pero lo hace a su manera, en un carro nuevo, no como Dios había instruido. El arca debía ser llevada por levitas en varas de madera. Cuando los bueyes tropiezan, Usa extiende la mano para sostener el arca y Dios lo mata. Parece duro, pero Usa había tratado lo santo y lo había tocado con manos sucias. Y aquí vemos que la obediencia para Dios no es un detalle menor. A veces en el ministerio, en la familia o en el trabajo, intentamos hacer cosas para Dios, pero con métodos que no son de Dios. La forma en que tratamos lo espiritual habla más de nuestro temor reverente que nuestras canciones. Así que tengamos mucho cuidado de tratar lo santo de Dios con liviandad. Después del temor y la pausa, David investiga cómo debe trasladarse el arca. Esta vez lo hace correctamente. El arca es llevada con alegría, con sacrificios, con alabanza, y David danza sin inhibición, lo que provoca el desprecio de su esposa Mical. Ella lo acusa de rebajarse, y David le responde en el verso 21, «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él». Aquí David nos enseña que la adoración verdadera ignora el juicio humano y se centra en agradar a Dios. Cuando tú dejas de preocuparte por el aplauso de la gente, por el quedar bien con las personas, comienzas a vivir en la libertad que Dios tiene para ti. Muchos dejaron de hacer pública su fe, dejaron de adorar, de danzar, de compartir una canción, de compartir su tiempo con Dios por miedo a cómo lo veían los demás. Hoy vuelve a rendir tu corazón delante de Dios y que lo que piensen los demás no te importe. No silencies tu adoración para agradar a quienes no entienden tu devoción a Dios. El verso 11 de 2 de Samuel 6 nos dice que el arca del Señor permaneció allí en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Eso nos quiere decir que donde está la presencia de Dios, porque el arca de Dios representaba la presencia de Dios, hay bendición. No fue por suerte, no fue coincidencia, fue el resultado directo de Obed-edom abrir su casa a la presencia de Dios. Obed-edom no hizo una oración espectacular, él simplemente albergó el arca, símbolo de la presencia misma de Dios. Y todo lo que tenía comenzó a prosperar. Hoy tú no tienes un arca física, pero tienes algo mayor. Cuando tú haces tu devocional, cuando tú abres tu Biblia en casa, cuando tú invitas a Dios a tus mañanas, estás trayendo su presencia a tu hogar. Dios no habita en templos hechos por manos. Él habita en el corazón de aquel que lo busca en secreto. ¿Tú quieres una casa bendecida? Llénala de la palabra de Dios. ¿Tú quieres una familia protegida? Comienza tus días con Dios. ¿Tú quieres prosperidad con propósito? Bueno, da espacio a la presencia de Dios en tu vida. Lo que tocó la casa de Obed-edom puede tocar la tuya también. Haz de tu sala un lugar donde esté la presencia de Dios. Haz de tu rutina una habitación para el Espíritu Santo. Oremos juntos y digamos, Señor, quiero caminar como David, con un corazón reverente, obediente, valiente. No quiero tomar atajos, ni quiero tomar lo santo con ligereza. Enséñame a esperar tu tiempo, a hacer las cosas como tú mandas, no como me conviene. Y cuando llegue tu gloria a mi vida, quiero recibirla danzando, que tu presencia no me cause vergüenza, tampoco temor. No me dejes hacer de la emoción un reemplazo de la obediencia. Hazme sensible a tu santidad y libre para adorarte como tú mereces. Ayúdame a darte el espacio que tú te mereces en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Juan, capítulo 13, verso 31. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, Dios será glorificado.
Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Juan capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Este pasaje es parte de lo que se conoce como el discurso de despedida de Jesús, momentos antes de su arresto. Aunque sabe que la cruz está cerca, no está enfocado en el temor, sino en preparar el corazón de sus discípulos para lo que viene. Versos del 31 al 35, la Biblia nos dice que después de que Judas sale a traicionarlo, Jesús declara que el Hijo del Hombre será glorificado. No porque la traición sea gloriosa, sino porque a través de ella activará el plan eterno de redención. Y en medio de ese anuncio, Jesús deja un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros es la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor no es genérico. No es trata bien a los demás. Es como yo los he amado. Es decir, en gracia, en paciencia, en perdón, en entrega. Jesús está diciendo, háganlo a mi manera. No lo hagan a su manera. El mundo no necesita más opiniones. Necesita ver un amor que se parezca al de Jesús. ¿Cuánto nos falta a nosotros amar así como Jesús amó? En esos momentos, Jesús mira el miedo en los ojos de sus discípulos y les dice, en el verso 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen
en Dios y confíen también en mí. Yo creo que este verso deberíamos resaltarlo todos en nuestra Biblia. Somos nosotros los que permitimos que la angustia llene nuestro corazón. Por eso Jesús claramente dice, no dejes que el corazón se llene de angustia. Y lo que sigue es una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Biblia. Verso 2. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Jesús no promete evitar el sufrimiento, promete una eternidad gloriosa con Él. Y esa es nuestra herencia. El cielo no es una metáfora, es una casa real, construida por aquel que murió por ti. Y cuando Tomás le pregunta, ¿pero cómo vamos a llegar a ese lugar? Jesús no ofrece un mapa, se ofrece a sí mismo. Él dice en el verso 6 que nosotros lo hemos memorizado, muchas veces nos lo han enseñado en los colegios. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, no se trata esto de religión o de una conducta. Se trata de una relación personal con Jesús. Él es el camino. Cada vez que tú te sientas perdido, repítete esto en voz alta. Jesús es mi camino. No me perderé si sigo su voz. No estoy mal si leo la Biblia. Jesús no es religión, Jesús es vida. Jesús es mi verdad, es tu verdad. Y luego Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en el verso 9. Y lo que Jesús revela aquí es que no hay distancia entre Él y el Padre. Su vida entera es la manifestación de Dios en la tierra. Lo que Jesús hace es lo que el Padre quiere. Esta es una revelación de identidad y también de autoridad. Y luego dice, verso 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Tú te imaginas que Jesús te está diciendo, no solo vas a hacer las cosas que yo he hecho, harás obras mayores? No en gloria, acá. Jesús estuvo limitado a un lugar, a un tiempo, a un cuerpo, pero nosotros, como iglesia, llenos del Espíritu Santo, podemos multiplicar su obra en toda la tierra. Jesús no tenía redes sociales, no había internet en ese tiempo, pero nosotros tenemos todas y muchas más herramientas, tenemos la Biblia escrita, tenemos muchas más formas de poder hacer llegar el mensaje a las personas que más lo necesitan. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, así que sí, podemos hacer obras mayores. Y por último, Jesús promete algo increíble en el verso 13. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pidan en mi nombre y lo haré. Esa no es una fórmula mágica. Pedir en su nombre es pedir conforme a su carácter, pedir conforme a su voluntad, pedir conforme a su corazón. Por eso es que yo cierro todas mis oraciones con el nombre de Jesús. Él dijo, pidan en mi nombre y yo lo haré. Cada vez que tú vayas a orar, termina tu oración pidiendo en el nombre de Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ahora te voy a pedir que hagas algo. Haz una lista de 3 cosas que le pedirías a Dios. Y luego ora con fe, sin timidez. Y pídele a Dios en su nombre, con autoridad, que lo haga. Tú te vas a quedar sorprendido cuando pides en el nombre de Jesús las cosas increíbles que Él hace. Acompáñame en una oración y digámosle a Dios, Señor, gracias por dejarme el amor como un legado. Enséñame a amar como tú, sin condiciones, sin orgullo, sin miedo. Gracias por recordarme que el cielo es real y que hay un lugar para mí. Cuando me sienta perdida, cuando me sienta perdido, recuérdame que tú eres mi camino. Y cuando dude de mi fe, muéstrame que aún puedo pedir y recibiré cuando pide en tu nombre. Haz de mi vida una carta viva de tu amor.
de tu verdad, tu poder. Quiero ver cosas mayores en mi vida. Quiero ver cómo cuando pido con fe, tú siempre respondes. Oro en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Salmo 119, verso 17. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de mí tus mandatos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes al arrogante. Los que se alejan de tus mandatos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora, enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos, porque tú aumentas mi comprensión. Qué hermoso salmo. Qué hermoso el verso 17. Dice, sé bueno con este siervo tuyo. Y es una oración, para que viva y obedezca tu palabra. No pide vida para disfrutarla egoístamente, sino vida para obedecer la palabra. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? Dios, dame más años de vida para disfrutar de esta vida. O le estás diciendo, Dios, dame vida para obedecerte. Dame vida para servirte. En otras palabras, dame aliento, no para huir, sino para seguir tu voluntad. La obediencia en nosotros tiene que ser un estilo de vida. ¿Para qué quieres fuerzas hoy? ¿Para lograr tus planes o para cumplir la palabra de Dios? Verso 18 dice, abre mis ojos para que vea. Y el problema aquí no es la Biblia cerrada, sino que nuestros ojos muchas veces lo están. El salmista reconoce que necesita revelación, no solamente información, no solamente conocimiento. Leer sin pedir entendimiento a Dios es como mirar una joya y verla sin luz. La palabra de Dios no es aburrida. Muchas veces nuestros ojos son los que están dormidos y no pueden ver lo maravillosa de la palabra de Dios. Antes de leer, siempre ora al Espíritu Santo y dile, ilumíname para ver lo que necesito ver hoy en mi vida. Y esto es sorprendente porque yo hago este episodio un día antes, como ustedes saben. Leo, estudio, medito y hay unas partes que tocan mucho mi corazón, pero son distintas a las que muchas veces tocan el corazón de ustedes. Entonces, Dios nos habla a cada uno de distinta manera. Su palabra nunca regresa vacía, siempre cumple con su propósito. Verso 19 dice, no soy más que un extranjero en esta tierra, no escondas de mí tus mandatos. El salmista se sabe forastero en esta cultura, porque nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino está con Dios en el cielo. Así que somos extraterrestres nosotros. El salmista dice, este no es nuestro hogar final. Vamos a transitarlo, pero vamos a hacerlo bien. Necesitamos la brújula de la palabra de Dios. El mundo cambia como sus valores, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios sigue. Cuando el mundo te confunde, la Biblia te recuerda siempre quién eres. Así que si hoy te sientes raro, fuera de lugar, sientes que no encajas, recuerda que tú no perteneces a este mundo. Tú perteneces a aquel que venció este mundo. Y luego en el verso 25, que también lo resalté, le dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Aquí no hay posturas o apariencias, aquí hay un quebranto sincero. El salmista le dice, estoy en el suelo, pero no quiero levantarme sin tu palabra. Dios no siempre va a cambiar nuestra situación, pero sí
revive nuestro espíritu cuando decidimos creerle otra vez. Nos anima a través de su palabra. Dios nunca deja a un hijo tirado en el polvo cuando ese hijo clama por entender la palabra de Dios. ¿Tú estás en una etapa baja? Bueno, no te levantes por motivación. Levántate por revelación de Dios. Cuando tú leas la palabra de Dios, te das cuenta, yo me sentía mal, pero estoy leyendo este verso y dice la Biblia que Él me puede revivir con su palabra. Verso 30 dice, he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes, Señor, no dejes que pase vergüenza. Qué increíble, ¿no? Me aferro a tus leyes, correré tras tus mandatos. El salmista toma decisiones espirituales y lo hace de una forma intencional. No vive por impulsos ni de forma emocional, sino por una convicción anclada a la palabra de Dios. No dice, bueno, voy a ver si me nace. Dice, he optado, he decidido, me aferro a la palabra de Dios. La obediencia es una elección, no es una coincidencia. Ora conmigo y dile, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Quita todo velo para que yo pueda entenderte. Ahora que leo, verdaderamente entiendo las cosas que tú me quieres decir. Hazme vivir no para mí, sino para obedecerte. Cuando me sienta deprimida, cuando me sienta decaída, recuérdame que en tu verdad hay vida. Hazme extranjera de este sistema del mundo, pero ciudadana de tu reino. Hoy decido seguirte, no por emoción, sino por fe. Amplía mi entendimiento. Dame velocidad espiritual para correr detrás de tus mandatos. No quiero vivir arrastrándome por la vida, sino quiero aprender a disfrutarla tomada de tu mano. Gracias, Dios, por tu palabra y por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 15, verso 31. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Estos dos proverbios abordan una de las claves ignoradas del crecimiento espiritual, la capacidad de recibir corrección sin ofenderse y de transformar la crítica en sabiduría. Dos grandes cosas. El verso nos dice que si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Y aquí, sentirse en casa no habla solo de aceptación, sino de pertenencia. La sabiduría no florece en ambientes donde todos tienen miedo a decir la verdad. Un sabio no huye de la corrección, la agradece, porque sabe que cada señal de advertencia es una señal de protección para él. Nunca es un ataque. Así que pregúntate, ¿te sientes cómodo solo donde no te confrontan? ¿O has aprendido a ver la crítica como un regalo disfrazado? Y me sorprendió mucho el verso 32, que dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Ninguno de nosotros quiere hacerse daño, pero muchas veces hemos rechazado la disciplina. Este verso es directo. No dice que dañarás a otros. Dice que el daño te lo haces tú. La corrección que ignoras hoy va a ser la herida que lamentes el día de mañana. La disciplina duele por un momento, pero la necedad te va a doler toda la vida. Es mejor que Dios nos discipline, porque Dios nunca nos disciplina para humillarnos, sino para prepararnos para aquello que viene. Es como un entrenador que corrige la postura de un atleta porque ama su potencial y sabe de lo que es capaz. La siguiente parte del verso dice, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El verbo aquí es escuchar, no es solo oír. Escuchar implica atención, humildad, acción. No confundas corrección con condena. El enemigo te acusa para destruirte, pero Dios te corrige para alinearte. Y aquí podemos ver que hay una gran diferencia entre los sabios y los necios. No es cuántos errores cometen, sino qué hacen después de cometerlos. Repetir errores es señal de orgullo. Cambiar después de la corrección
es señal de madurez. Y así llegamos a estos 144K. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Evelyn Vázquez. Hola Wendy, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, mi nombre es Evelyn, soy de Hidalgo, México, y me comunico contigo para darte mi testimonio, ya que no he tenido la suerte de que salga el testimonio que envié. Sin embargo, prometí hacerlo y es por eso que te lo vuelvo a enviar. Bueno, pues quiero comentarte que yo soy una persona que no practico una religión de fondo. Sin embargo, somos católicos en mi familia, pero al conocerte a ti, acercarme a una amiga, me acercaron a Dios. Y la verdad es que he visto una manera muy distinta de conocer a Dios, de refugiarme en Él y que sea pues quien dirige mi barco. Quiero decirte que trabajo en dejar todo en manos de Dios y que sea lo que su voluntad quiera, que vaya más allá de una religión, ya que nunca me he sentido perteneciente a una clasificación de religión, más que creer en Dios. Y pues creo que eso es suficiente. Quiero comentarte que desde que te empecé a escuchar, pues he platicado de ti, he compartido tu podcast porque me has ayudado muchísimo. Hay varias veces que te he mandado un mensajito por Instagram y he tenido respuesta, te agradezco. Y es que no puedo dejar de compartir mi felicidad y las bendiciones que me ha dado Dios. Una de ellas fue formalizar la relación con, en ese entonces, mi novio, para hacernos esposos y unirnos en una sola vida, de la mano de Dios. Y la verdad es que pues he tratado como de encaminarlo o que se acerque también a Dios. Sin embargo, no es, lo voy haciendo paulatinamente. Él ha escuchado de ti siempre que te escucho en las mañanas. Pues bueno, hay veces que se pone a escuchar y eso me alegra porque sé que en algún momento por su propio pelo lo va a hacer. Y pues bueno, también quiero comentarte que yo soy asesora inmobiliaria y hay muchas operaciones en las que a veces pues he sentido que no voy a poder, que hay trabas que se ponen y lo dejo en manos de Dios y la verdad es que ha resultado. Sí, siempre digo que sí va a ser su voluntad que sea y que me permita a mí a seguir bendiciendo a personas con un hogar y que yo sea el vínculo para que ellos más que una casa tengan un hogar con su familia. Y siempre que entrego una casa pues trato de bendecirla y de bendecirlos a todos los que están ahí. De proyectarles la palabra, ¿no? Y pues bueno, lo hago de corazón. Y también quiero comentarte que pues bueno, me casé con mi esposo y pues tratamos de llevar una familia llena de amor, de respeto y pues bueno, de mi parte estoy buscando la cercanía con Dios y sé que un día va a bendecir a mi esposo y que él también se va a acercar a él, también a mi familia. He orado mucho por mi papá y te pido que me ayuden en una oración por él, ya que él es alcohólico y he intentado de diferentes maneras, pero no he logrado un cambio en él. Sin embargo, pues lo pongo en manos de Dios y sé que en algún momento, pues bueno, va a caer en cuenta y va a ser tocado por la mano de Dios. No me alargo mucho más, solamente quiero agradecerte nuevamente y que confíen. Mi querida Evelyn, gracias por abrirnos tu corazón. Me emociona ver cómo Dios ya está obrando en tu vida y no desde una etiqueta religiosa, sino desde una relación con Él. Porque eso es lo más importante, ser reales, ser genuinos con Dios. Dios está dirigiendo tu barca, dirigiendo tu matrimonio, tu trabajo y también esa oración que tienes por tu papá. No te canses de orar por Él. A veces nosotros no vemos los cambios inmediatos, pero Dios sí está trabajando en lugares donde nuestras palabras ya no pueden entrar. Tú sigues sembrando amor, fe, paciencia, tu casa, tu esposo y tu familia. Y aún cada hogar que entregas están siendo tocados por lo que Dios está haciendo primero en ti. Te quiero regalar Josué capítulo 24, verso 15. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Evelyn, yo creo que Dios seguirá afirmando tu hogar, bendiciendo tu matrimonio, usando tu trabajo como un canal de bendición y obrando en la vida de tu papá. Que el amor de Dios llegue mucho más allá de lo que tú te imaginas. Ahora quiero recordarles a todos los íntimos de Lima, Perú, que el 6 de junio voy a tener una junta. Escríbanme a través de mis redes sociales si quieren ser parte, porque no se la pueden perder. 6 de junio tenemos una cita especial, los íntimos de Lima.
Y también quiero contarles que ustedes no se imaginan el poder de una buena recomendación a través de sus redes sociales. Porque hay muchas personas que me escriben y me dicen, llegué a tu podcast gracias a la recomendación de, o lo vi en tal persona, o me lo recomendó una prima, o me lo enviaron por WhatsApp. Así que ustedes no se imaginan a quién están influenciando y su testimonio, su recomendación, su invitación y su video llega a muchas más personas que Dios necesita tocar. Así que venzamos nuestros miedos, lancémonos a la cámara, pongamos nuestra mejor cara porque somos unos representantes de Dios y que no te dé pena expresar tu fe a través de tus redes sociales. Diles a todos que estás leyendo la Biblia en 365 días. Ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Eliezer Valdés. Quiero darle las gracias a Janet, que me envió uno de esos regalos de los mejores en el mundo, porque es una sesión de masajes que los necesito tanto después de todo lo que me duele el cuerpo por este virus raro. Son esos regalos que se agradecen desde lo más profundo del corazón. También agradezco a Aline Booker y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 31, verso 14, que dice, pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios, mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. Y quiero que sepan que nuestro futuro está en las mejores manos, en las manos del Señor. Ustedes estarán siempre en mis oraciones y que Dios bendiga su generosidad. Muchas gracias, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido y lleno de luz. Que la paz del Señor esté con ustedes. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.